por haber tolerado que el 80% del territorio nacional esté dominado por los narcos, Andrés Manuel, ¡chingas a tu puta madre! Amigos todos, hoy, como todos los días del sexenio del señor López Obrador, es un día trágico. Día trágico porque, por un lado, observamos cómo en Culiacán la violencia escala. 100 muertos en 17 días, 18 días. Por otro lado, vemos que Acapulco vuelve a estar inundado porque no hay medidas preventivas, porque sencillamente no hay las obras necesarias para impedir que los meteoros que constantemente pegan por allí sean cuando menos retenidos por algún tipo de obra hidráulica que permita que no se inunden las calles de un centro turístico que se supone debe ser o debería ser de primer nivel. Y lo mismo pasa en Yucatán, en Quintana Roo. Los huracanes devastan siempre lo que encuentran a su paso. Pero también hay que mencionar que muchas familias de Sinaloa y Durango comienzan a evacuar, a dejar sus casas, a irse a donde puedan encontrar un refugio contra la violencia que va sumando y va sumando y va sumando. Y por otra parte, tenemos la conciencia clara de que el presidente que se va tiene tanto miedo que ha convertido la ciudad en su propio búnker. No se diga a través del Paseo de la Reforma, sino en el Zócalo mismo, en donde ya se han puesto vallas metálicas como si de verdad el pueblo mexicano estuviera a punto de levantarse. ¿Qué daría yo porque eso ocurriera? Pero lamentablemente los mexicanos parecen muy poco dados a salir a las calles, salvo cuando son cosas especiales. Por ejemplo, cuando se trató de defender al INE, allí fuimos caminando. A mí me tocó por las calles de mi entrañable Tampico, en donde nací, caminar y caminar y caminar, y protestar y protestar y gritar y gritar. Y poco caso se nos hizo. Ya ven ustedes a lo que ha llegado el INE, a proteger el fraude cibernético más escandaloso de la historia moderna, a proteger a quienes se dicen vencedores cuando no obtuvieron el triunfo electoral. Ya con las sábanas que se han podido recoger, se estableció que la ventaja entre la oposición y el oficialismo el 2 de junio pasado fue de 14.5%. Una cifra bastante considerable, no desde luego la oficial, que hablaba de 35 millones, 36 millones de sufragios para la señora Claudia Sheinbaum. Esto yo desde que lo vi nunca lo creí, pero esto aplastó el ánimo de los mexicanos para salir como en Venezuela a protestar por el fraude electoral. Y ahora, meses después, cuando estamos a punto de observar, de atestiguar el encumbramiento de la primera mujer como presidenta de este país, empiezan entonces las voces a matizar lo que se puede o bien a exaltar los agravios brutales que culminan con una elección de Estado fraudulenta, abyecta y que los mexicanos no merecíamos. Se rompió la voluntad mexicana, la soberanía popular, precisamente por causa de un supuesto caudillo o un nuevo caudillo llamado Andrés Manuel, que no fue más que un mandante pelafustán, y a quien le quedan
3 días en la presidencia y no deja de hablar como verdadera chachalaca que fue el adjetivo que él le puso al señor Vicente Fox, que no dijo tantas barrabasadas, ni habló tanto como el señor AMLO, que ha dejado pasmado al mundo, porque si establecemos un récord Guinness, seguramente el señor López, el mandante Pelafustán, se lleva el principal premio como el mandatario o mandante que más ha hablado. Yo creo que superó hasta a Fidel Castro, que es el único que podía hacer paralelismo en cuanto a sus expresiones constantes verborreicas. Ahora todavía quiere hablar el lunes. Está en el colmo ya de la desazón por salir de Palacio Nacional y no sentirse seguro en su rancho de Palenque, en donde, por cierto, yo dije que estaría el 2 de octubre para verle la cara, pero ya el señor Andrés Manuel se hizo pequeñito y pensó, caray, ya el martes no voy a tener fuero constitucional. Mejor me quedo aquí, me resguardo en la Ciudad de México porque allá me van a llegar. Y me van a llegar, entre ellos iba a ir yo, pero no, tampoco me interesa ver el palacete de Palenque pues sin ningún tipo de protección y sin que estuvieran ahí los anfitriones. Iba a ser como un asalto en despoblado y no tiene caso. Lo que me interesa a mí es verle la cara a este malnacido, es verle la cara a quien tanto daño le hizo a México, es verle la cara a quien propició el éxito del narcotráfico en México. Comparado con el boom del narcotráfico que se dio en el sexenio de Miguel de la Madrid, lo de ahora no tiene parangón. Ha crecido exponencialmente. El narcotráfico está hasta si levantas una piedra en el jardín. Si es que tienes jardín. Y si no tienes jardín, pues seguramente si levantas una piedra en el frente de tu casa, ahí sale algún narco. Por eso comienzan las evacuaciones. Lo mismo en Chiapas, qué vergüenza que se van hacia Guatemala. O sea que en Guatemala encuentran más seguridad que en Chiapas, que en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque no hay seguridad alguna de que las fuerzas públicas actúen como debieran haber actuado. Al contrario, lo que ahora se hace es regalarle a la Sedena, militarizando al país, a la Guardia Nacional, para que entonces se conviertan en una especie de policía represiva los miembros del ejército disfrazados de guardias nacionales. Esto es, en estricto sentido, lo que nos está dejando el señor López, además del caos financiero, del crecimiento cero, prácticamente 1%, dicen, del dólar que se va para arriba, de la situación en la que, aunque se haya aumentado el salario mínimo que tanto aplauden los chairos, la inflación es superior al salario mínimo. Y esto es lo que se llama un descenso del poder adquisitivo. Compramos mucho menos con el dinero de más que tenemos como salario mínimo. Hagan las cuentas y se darán perfectamente la idea de que nos han engañado como al bobo de la esquina. Esto es lo que ha utilizado Andrés Manuel para justificarse. La manipulación, el engaño, la sorna, que esconden su profundo interés de vengarse de sus críticos, de asimilar todo tipo de rencores para volcar con ellos un rencor profundo frente a todos aquellos que han levantado o que hemos levantado la voz por su deplorable administración. Sí,
faltan 3 días y el que corre para que se vaya este personaje siniestro de la vida nacional. Pues en estos 4 días todavía puede hacer todo lo que le dé la gana, barrabasada y media. Pero yo quiero verlo salir del Palacio Nacional. ¿O acaso se va a quedar ahí como el diablito que te está diciendo al oído lo que debes hacer, Claudia Sheinbaum? Ya es hora de que hagas algo para que podamos recuperar siquiera un poco de esperanza. Pero lo dudo mucho, porque sigue siendo simplemente una marioneta. No me van a callar, ni ahora ni nunca. Y lo digo con cero cobardía.